decía que esta Valeria talentosa, pero tiene ese atrevimiento, el atrevimiento bueno, poderoso. Te vi hace mucho, vamos a nombrar el apellido. Yo lo voy a decir en castellano. Sí, en castellano. Giorcelli. Giorcelli. En realidad sería Giorcelli. Giorcelli. Como que la L hay que tenerla porque es doppia L. Giorcelli. Inglesa. Claro, muy inglesa, muy sueca. No, sí, pero Giorcelli. Mis cosas preferidas la vi hace muchísimo tiempo. Brenda, ese personaje fue un punto de inflexión en tu vida, seguro. Sí, porque además era la primera vez que yo hacía un unipersonal y que la directora, Macarena García Lenzi, también dirigía y escribía un unipersonal. Entonces fue como juntarse, fue como un laboratorio, ¿viste? Estuvimos ensayando más de un año, juntándonos como 4 veces por semana, una locura. Y porque fue un aprendizaje justamente para las dos. Entonces, bueno, muy lindo. Y ella también te dirige y es la dramaturgia de La Paciencia, que ya vamos a hablar de esta obra que también vi, me conmovió, y ese fuera de campo, tanto en una como en la otra. Ya vamos a conversar. Dale. Y hablando de exploración, acá hay un experto en explorar la escena, los cuerpos en escena, Tomás Massariche, sí. Bueno, dije muy bien. Bueno, sos muy talentoso, ya te sigo. Vi Enciclopedia de la Amistad, vi también Parque Nacional en Narhaus hace poco, que vino uno de los actores. Felipe, que está divino ahí. Bueno, muchas gracias ayer de estreno. Contá que estrenaste, que disfrutamos, estallaba el teatro. Mira. Bueno, sí, alegremente sí. Fue la primera función de Prohibido Matarse, que es una obra que estrenamos en el Teatro Armenia, ahí en donde es... La referencia que encontré para explicar dónde es en donde es la Viruta, arriba en el 5º piso. Ahí en donde están todos esos edificios de Armenia y la Asociación de Armenia y demás. A media cuadra de la Gamba. Claro, después nos encontramos todos cuando fuimos a cenar. Se encontraron ahí. No sé si estaba medio palo ahí. Y bueno, sí, la verdad muy contento con ese estreno ahí en ese lugar, acompañado por un elenco que fue muy provechoso trabajar con ellos también. Bueno, nos vas a contar todo el caminito, todo ese contaré el caminito. Elvira, te iba a preguntar una cosa que la otra vez no te pregunté porque me quedó una curiosidad enorme. Bueno, primero un poco recordá esto de, recién hablábamos que no enganchaste mucho con lo formal, ya sí te dirigió Veronese, te dirigió Boris, ya ahí, sí. Y estuviste tanto contacto. Esto del cuerpo físico, que tu camino empezó por ahí, en ese parque en la infancia con tu prima, y el cuerpo imaginario. Contá un poquito eso y después te voy a preguntar por Tato. Bueno, hasta lo dirigió, le pidió que lo dirigiera. Sí, la última obra que hice, sí. No, yo lo que pasa es que nosotros vivíamos en una casa en Bécar que tenía un jardín bastante grande. Y entonces éramos 4 hermanos y mi mamá, bueno, nada a comer, nos largaba al jardín y en el jardín vivimos todas las aventuras imaginadas. Yo tenía una prima de mi misma edad, bueno, las cosas que imaginaba. Pero yo nunca pensé en ser actriz. Pero después con el tiempo llegué a ser actriz. La epifanía en la clase de la Matar. La epifanía en la clase de la Matar. Llegué por casualidad a un taller de teatro de Beatriz Matar, gran maestra. Y cuando estuve ahí haciendo, no sé si estábamos haciendo una relajación, no sé qué, y eso sentí, una epifanía. Este es mi lugar. Y había pasado por la danza, por la expresión corporal, por la arquitectura, por la psicología, y bueno, ahí huyendo de las instituciones, y ahí, bueno, ahí sentí que era actriz. Y entonces pensé que todas aquellas aventuras, esas cosas que yo imaginé en el jardín, formaron parte de mi cuerpo imaginario también. Así que bueno, creo que esa es la conexión. Y contá un poquito, porque la gente más joven, los oyentes más jóvenes, los actores que empiezan, ustedes ya tienen un camino, por ahí Tato lo tienen como, Tato era hace una vez. Sí, es increíble, porque vos lees las obras de Tato y te parece que las escribió ayer, es increíble. La actualidad. La actualidad, en todo sentido.
política, filosófica, bueno, impresionante. Tato yo lo conozco desde muy chica porque es primo segundo mío. Entonces, si bien era 20 años mayor que yo, familiarmente cada tantísimo nos veíamos. Además, él era médico psiquiatra y cuando en mi casa alguno estaba rayado, lo llamábamos a Tato para que nos derive. Así también me derivó a mi psicóloga, que todavía estoy con ella de vez en cuando. Y bueno, y después nosotros nos encontramos en España. Yo viví 2 años en España, del 76 al 78, él también. Y ahí nos encontramos y hubo como una conexión. Yo ya ahí hacía teatro, yo estaba haciendo una obra de Pacho Donel con Susie Evans. Él la vino a ver, le gustó mucho, viste que él también tenía mucho que ver con todo lo físico y lo corporal, y nosotros hacíamos un espectáculo así muy físico. Y bueno, y después nada, él quedó, yo me volví, y cuando volvimos acá, él escribió una obra que se llamaba Pablo, que la llamó a Laura Yusen para dirigirla y a Ricardo Bartiz. Y Susie Evans, que ya entonces era la mujer de Tato, me recomendó a mí. Y todos dijeron que sí, y ahí hicimos esa obra que fue increíble, que se llamaba Pablo, y que trabajábamos los tres, y que bueno, fue un comienzo para después hacer muchas obras con él. Y la última, como vos dijiste, que él ya estaba medio embromado, me pidió que lo dirija en una obra que le hicimos en el CCC, una obra tremenda que me encantaría volver a hacerla, pero ya tuve otro intento y no me fue muy bien, porque la empecé a ensayar con Fanego y con Julieta Ballina. Claro, entonces y dije, bueno, ¿será que no tiene que ser o no es el momento? A veces es que no es el momento. Pero te digo, la lees y la escribió ayer, es impresionante. ¿Cómo se llama? Asuntos pendientes. Asuntos pendientes. Hicimos en el CCC. ¿Qué podrías decir de Tato? Porque contaste, digamos, su profesión y un poco el camino, pero como... Tato era el tipo más joven que yo conocí en mi vida, a pesar de los años que llegó a tener, ¿no? Un tipo, no sé, un pensador, un tipo de una libertad. Vos lees una obra de él, no tiene puntos ni coma, y vos se los ponés, porque él como que le salían las cosas, y yo no sé mucho. Y después es en el cuerpo del actor. Yo no sé mucho lo que escribo, decía, pero no sabés, pero vos leías eso y te volvías loco. Y lo mismo decía también, viste que hay tantos autores que son tan rigurosos con su obra, que esto sí, que esta palabra la pongan. Él decía, yo escribí eso, ustedes multipliquen los sentidos de lo que yo escribí. Y también pasaba que yo dirigí una obra de él, varias obras de él, pero una de ellas, que se llamaba Largo Encuentro, que no tenía sujeto, o sea, no era una especie de cosa así que no sabías quién decía qué cosa. Entonces hicimos todo un trabajo y él le pareció bárbaro, podría haber sido otra cosa, pero le pareció bien así, era muy, muy libre en ese sentido. Además, muy divertido. Bueno, compartimos mucho. Encima Susie Emma, su mujer, es mi mejor amiga, como mi hermana de toda la vida. Así que bueno, pasamos muy lindas. Qué hermoso. Momentos. Viajamos, qué sé yo, festivales, de todo. Y Tomás está con los ojos reabiertos porque sabe mucho seguro de Tato, pero dicho por alguien que compartió, ¿no? Esta cosa que un adelantado sin lugar a dudas. Sí. No, me causaba gracia, no, pero me parece que si la obra se llamaba Asuntos Pendientes y estaba pendiente Claro. pendiente hacerla. Sí. Había quedado ahí. Tal cual. Ay, Tomás, contanos un poquito esta curiosidad y este hermoso también atrevimiento de armar el grupo Besa, que tiene un camino, una trayectoria, esa curiosidad por explorar la escena, ¿no? Y además te escuché decir esto que te encanta, lo de la sorpresa, ¿no? Lo que no se espera. ¿Cómo fue ese camino y qué te deslumbró a vos mismo, ¿no? De animarte a armar este grupo y seguir investigando y ponerse al hombro esto. Bueno, en realidad fue un pasaje bastante relacionado a la incertidumbre en ese sentido, como que nunca hubo nada demasiado planificado, sino más que nada como un deseo en principio de investigar una cuestión en especial que era en principio con el grupo, era la amistad, era como la amistad, así como investigar ampliamente. Yo tenía un texto escrito, pero era dejarlo de lado para meternos un rato a investigar sobre eso y bueno, y siempre me llamó mucho la atención, me llamaron siempre mucho la atención las obras que, además de la dramaturgia, de la actuación y de la puesta en escena, tenían un desarrollo del sonido, tenían un desarrollo de la iluminación,
Dramaturgia de la iluminación, cuando fui a ver tus obras, eso, se ve dramaturgia en cada cosa. Sí, siempre me gustó mucho algo de eso. Algo también, siempre me pasaba antes de dirigir esa obra, me pasaba que es la primera obra que yo dirijo en realidad. Y antes venía de otros procesos más de asistencia y dirección y qué sé yo, y a veces, o incluso de hacer otras obras también en grupo, pero de otras formas. Y siempre había muchas ideas que quedaban afuera porque no hacían sintaxis por ahí con la historia, con la narrativa. Entonces siempre decía, con lo bueno que está este momento, me faltaba algo como de cierto capricho. Entonces con Besa lo que fue al revés fue eso, fue decir, a ver cuáles son todos los caprichos que tenemos escénicamente y en ese diálogo también, porque todos pertenecemos a un lenguaje distinto prácticamente. Claro, eso es hermoso. Incluso Felipe y Max pertenecen a dos lenguajes también de actuación distintas, como que todos pertenecíamos a... Entonces era como, bueno, a ver... cruzar esos universos. Y bueno, y a partir de ahí ya estamos ahora hace 5 años trabajando. Este año también estamos por estrenar otra obra en el Museo de Arte Moderno, ahí en junio, en el ciclo que cura Tantañón en el borde de sí mismo. Y bueno, seguimos trabajando, indagando también, la realidad de una cooperativa de trabajo acá y cómo nos lo llevamos. Nosotros intentamos viajar bastante, viajamos mucho el año pasado. Bueno, intentamos también en su momento, cuando se intentó hacer el cierre del INT, organizarnos entre los actores, directores, dramaturgos, con todas las personas. También sentíamos que había algo de una generación que estaba como medio no organizándose. Exactamente. Y estuvimos ahí intentando juntarnos. Bueno. Qué interesante, antes de pasar a tu obra y que vamos a hablar un poquito con Vale, esto de la imprenta contable que se armaron en cooperativa, la imprenta de trabajo donde ustedes hicieron un espacio en Pompeya, a ver, corregime y suma. Ese es otro proyecto en paralelo que yo tengo, porque hace la imprenta obra Chilaveres. que estrené ayer, claro, en Imprenta Chilaberta hay una imprenta recuperada en el 2001 por sus trabajadores, y bueno, hace ya muchos años sigue funcionando, y hace unos años estrené esta obra llamada Cuadernos del Triunfo, y estábamos buscando un espacio que además de ser un teatro, sí, más que no convencional, que además de ser un teatro tenga una otra vida, como estaba buscando algo de la que es un poco este proyecto que deriva ahora también en la obra que estrené ayer, que es una indagación, así como antes investigaba sobre la amistad, ahora sobre dónde encontramos la vitalidad, sobre todo en este contexto nacional e internacional, que todo el tiempo parece que está ahí como una crueldad sistematizada. Sí, con entonces este un poco más allá de los discursos y demás, eso, volver a la vitalidad y esos espacios de alguna forma es un espacio escénico donde abajo hay una imprenta, donde también es monstruoso, entonces ver qué pasaba con la gente entrando también por primera vez a un lugar así, ver una obra de teatro ahí. Pruebas. Claro, buscar esto, ¿no? Los sentidos y los diferentes lenguajes en nuestra propia vida, con el otro, en la sociedad. Y juntarse. Totalmente. En este momento es tan importante juntarse, ¿viste? Porque si no te morís. Todo lo que te rodea es de muerte. Así que me parece que disculpen, pero yo solo siempre defiendo que el teatro es lo único que no se va a poder reemplazar con ninguna inteligencia artificial. El actor no puede ser reemplazado, porque el acto vivo no se puede hacer. Así que es nuestra responsabilidad enorme también para resistir desde ese lugar, pero el juntarse es tan importante. Muy importante. Y yo que estoy un poco desde los dos lugares, veo que los grupos o los espectáculos que siguen con temporadas y demás, son los que se agrupan de verdad, no que se agrupan solamente para ese acontecimiento maravilloso que es estrenar y ensayar y demás, sino que además siguen con un propósito que va más allá de esa obra que están haciendo en el momento, ¿no? Ahora vamos a seguir con Vale, pero escuchamos a Alternativa y el Camarín, ¿sí? ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa.
Comunidad en Escena. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Bien, bueno. Bueno, estamos acá otra vez. Esto de Fuera de Campo, contá un poquito, porque van a volver en junio, tu personaje Brenda, que ahora no están en función, pero fue esta búsqueda que un poco nos dijiste, y en junio vuelven, Sí. y giras, premios. Bueno, te cuento, mis cosas preferidas es este unipersonal que vos viste hace 10 años, que hicimos temporada, creo que 1 año y medio, 2. Pudimos viajamos a España, a Barcelona, a Costa Rica, bueno, y después lo dejamos en stand-by. Y volvimos hace 1 año y medio, hicimos 1 año y medio de funciones en el Camarín, inaugurando la sala de arriba, que no se estaba usando, que eso también fue todo algo importante para nosotras en este tiempo de crisis, donde cada vez hay más cortes a la cultura y a nuestro sector. Bueno, poder estar inaugurando otra sala que por suerte ahora hay un montón de obras dándose en esa salita de arriba, que es muy linda, en el Camarín de las Musas. Y bueno, como te contaba, fue como... Tiene poesía esa sala, la sala es un lenguaje poético. Total, con ese piso de damero, Sí, no sé, sí. como chiquita, entra poca gente, es muy lindo lo que se crea ahí. Y bueno, y como te contaba, el proceso de armado de esta obra fue como una tesis, ¿no? Para Maca y para mí, porque, bueno, no sé, le pusimos como mucha intensidad a la obra. Y, digamos, después de volver 1 año y medio con funciones, también nuestro deseo ahora es empezar a moverla de nuevo, ¿no? A aplicar para viajes, tal vez hacerla en otros espacios no convencionales. Es muy, me gustó mucho eso que leí, me atrajo, y nos vas a contar un poquito. Pero le voy a pedir, Gonza, no digo que apagues el aire, pero todos estamos en función, está un poquito frío. Gracias. Esto que de chiquita te atraía a mirar por las ventanas, a las vecinas, lo que había afuera. Eso es de Maca, ¿eh? Ah, ¿eso es de Maca? A ver, contame. De Maca, como que le gustaba mirar a sus vecinos. Bueno, qué sé yo. Y el Fuera de Campo lo hace también en La Paciencia. El fuera de campo para mis cosas preferidas es, digamos, porque yo recibo a 3 amigas de la adolescencia a tomar el té y obviamente no se ven. Claro, el interlocutor. El interlocutor, hay un baño atrás que a veces van y vienen. Y después el Fuera de Campo en La Paciencia tiene que ver con los pacientes. Que son cuidados por estas 3 enfermeras. Y que bueno, también por un tema de producción, también de facilidad y de poder mover la obra. Las limitaciones potencian la creatividad. Totalmente. Tuvimos que recurrir al Fuera de Campo sí o sí, porque no podíamos tener 4 camas, 4 actores pagos tirados ahí. Decide que va la obra ya que la Sí, nombraste. La Paciencia trata de 3 enfermeras que están al cuidado de enfermos terminales en una clínica privada. Y durante un turno nocturno, 2 cometen un error que deviene en una fatalidad, y cuando llega la tercera enfermera, que es la jefa, que viene demorada por una manifestación, por un reclamo, por esto de que todavía no son reconocidas como profesionales de la salud, y se entera de lo que pasó. Bueno, empieza como todo un derrotero en donde ellas intentan salir lo más indemnes posibles de esa situación, y mientras se deja al descubierto, bueno, la precarización laboral, las horas extenuantes, la vida al cuidado de otra persona. Ese último momento, ¿no? De estar entre el limbo y el aquí, y que a veces la importancia, ¿no? de las enfermeras tampoco valoradas, tristemente, y por este gobierno menos potenciado y menos,
de la importancia, ¿no? Que a veces ahí están. Claro, y las decisiones que se ven obligadas a tomar porque están así, viviendo en una situación límite, digamos, a veces con pocos insumos, y el estrés que eso genera y la relación entre ellas tres, que al fin y al cabo son el único sostén, se sostienen entre las tres. Y bueno, y la verdad que se armó algo muy lindo con la obra. Empezamos con un 2x1 para enfermeros y enfermeras. Entonces vinieron muchos y muchas enfermeros y enfermeras a ver la obra. De hecho, una líder sindical, junto con la diputada Gugliardi, Fue premiada la obra. fue declarada, Sí. plantearon el proyecto en la legislatura para que sea declarada de interés social y cultural, que lo fue. Que lo fue. Y a Maca también la nominaron de los premios María Guerrero como Sí. dramaturga. Y también pudimos viajar, estuvimos en Rosario, en Entre Ríos. Nombré el elenco y mándate el chivo, Sí, día, sí. horario, cómo comprar Mirá, las entradas. las actrices actuó con Karina Elstein, Noelia Prieto, dirigió y escribió Macarena García Lenzi, la asistencia de dirección es de Laura Visconti, y estamos los sábados, 20 horas, en el Camarín de las Musas. Hay 30% de descuento para jubilados, 2x1 para enfermeras y enfermeros. Mandando un mensaje a @lapacienciateatro, toda la data, ¿eh? Sí. Bueno, síganos en Instagram porque publicamos Reels semana a semana. Ahí también se armó una buena comunidad en Instagram. Y entonces, si nos mandan un mensaje con la credencial de que son enfermeros o enfermeras, tienen su 2x1. Y bueno, creo que dije todo. Los sábados 20 horas. Y por alternativa los mandan a la página del a la Camarín. página del Camarín. Para ¿sí? sacar las entradas. Para sí. sacar las entradas. Bueno, después vamos a seguir hablando de la obra porque es muy profunda, muchas capas. Tomás, contanos un poquito de esto a partir de esos cuadernos que encontraste, los cuadernos del triunfo, este proyecto, y es cuando te convocaron para hacer esta obra que le pusiste el título Prohibido Matarse, dijiste, bueno, acá puedo seguir explorando. Puedo seguir explorando. Bueno, como para sintetizarlo, sí, empecé a escribir una obra en base a unos cuadernos anónimos que encontré, con 3 notas, un cuaderno totalmente vacío, con 3 notas. Y las 3 notas eran bastante oscuras y tenían como, manifestaban mucho como el deseo de querer morir porque no había llegado la vida, como que la vida no había tocado en suerte o no había sido tocado por la varita mágica. Y las 3 y en una de ellas un poema. Dicho esto, yo me empecé a preguntar, bueno, como que me parecía todo muy teatral, la verdad. Dije, a ver, voy a escribir algo sobre esto. Y me empecé a indagar en una materia que es esto de la vitalidad, como qué es la vida, qué es lo vital, dónde lo encontramos, dónde está. Y a partir de ahí, bueno, se nombraban mucho en los cuadernos, esos también se nombraban mucho los gatos, y pensé en esto de que los gatos tienen 7 vidas. Y una vez que tenía escrita la obra, dije, bueno, quizás la puesta en escena de esta obra tiene que ser en 7 vidas, como si tuviese que tener 7 obras distintas. Entonces ahí me metí por un tubo en el que sigo adentro. Porque claro, para hacer 7 obras requiere un tiempo, pero dije, bueno, requiere un tiempo de mi vida también. Empecé a hacer un poco esos juegos de palabras, muy acompañado siempre por Almudena González, que es casi siempre la protagonista hasta ahora de todas las versiones, y por un equipo que siempre va mutando, pero también va quedando estable. Y bueno, ahí empecé a hacer con estas pruebas de vida. O sea, eran pruebas de vida, le empecé a llamar así. Como quedan 2 funciones de esas pruebas, de sí, mandate el chivito. Hoy Sí, sí, pasa que necesito contarte. Bueno, seguí después lo hicimos esta primera, que eran Sí. Cuadernos del Triunfo, que eran Sí. en Imprenta Chilabert, que era en Sí. este lugar. Eso fue solo una función. Sí. La segunda fue en una panadería recuperada, que después nos enteramos Se llamaba El Triunfo. que se llamaba El Triunfo la panadería. Sí. Después ya que la estábamos montando. Ahí hicimos 6 funciones nada más y creamos un teatro. La tercera fue en el Callejón. La cuarta es una que está en cartel todavía, que es se llama Los Gestos Vitales, que es un acopio de muchas personas respondiendo, actores, artistas y no artistas, respondiendo a una pregunta que es
cuál es tu gesto vital, y es más un ejercicio performático. O sea, es porque no es un casting ni nada, simplemente yo abrí la pregunta, se acercaron 25 personas y lo responden de diferentes formas, y es como un entramado de gente respondiendo sobre qué le trae vitalidad, que bueno, a eso le quedan 2 lunes, hoy y el lunes que viene a las 8:30 en Espacio Callejón. Y lo último de esta serie de obras es esta que se llama Prohibido Matarse, que la estrenamos ayer en el Teatro Armenia. Y bueno, indaga un poco sobre eso. Actúan Almudena González, Walter Jacob, Adriana Ferrer, y María Laura Alemán actúa y hace la música, y la asistencia de dirección la hace Catalina Napolitano, y el diseño audiovisual lo hace Milagro de Catamarca, no me quiero olvidar de nadie. Y bueno, y lo producen Horacio David y Marcelo Melingo, que están trabajando ahí en el Teatro Armenio. Ya vamos a hablar acerca de la obra específicamente, porque primero necesitábamos todo esto. ¿Quién me hace acordar Walter Jacob? Nos lo dicen bastante. ¿Te lo dicen? Nos lo dicen bastante. Bueno, de hecho la idea era que yo Más actúe joven. el Cállate, personaje que iba yo a ser. miraba la foto que me mandabas, yo lo conozco, pero no es él, vos sos más joven, no, me parece. Bueno, la idea era que yo actúe el personaje que está haciendo él. Al final no pude, o sea, decidimos que no se era lo puede, mejor. adentro y afuera eran de Y pelotes. lo llamamos a Walter y la verdad que es un placer trabajar con él. Sí, es divino. Por otra parte es un actorazo. Sí, tiene una presencia escénica, me encantó. Sí. Elvira, bueno, hablando, ¿no? de los signos vitales y esto de Matria, contanos un poquito cómo empezó el proyecto, cómo empezaron a investigar, porque muy fuerte, y contá lo que se pueda. A mí me encantó la apuesta. No, se puede contar todo porque es una historia que Sí. ya pasó. A mí de Matria, bueno, como te dije, la conocí a María Victoria porque me convocó para una película, y ella ya tenía la idea de esto, ya el documental existía, y lo que hizo ella junto también con Jimena fue la adaptación para teatro. Sí. Porque el documental están los testimonios de las mujeres, pero aparte hay unas partes como una chica que camina por el campo, bueno, todo eso se sacó. Y bueno, lo particular es que María Victoria, como viene del cine, también la apuesta la viste, tiene mucha cosa, muy Escenas. escena, y sí, y muchas cosas que se ven y que se tocan, ¿viste? Sí. Y bueno, es muy lindo cómo están en esos rincones como escenitas protegidas con esas acciones cotidianas. claro, ¿no? porque cada una es una obra particular, y fue también dificultoso eso, porque nosotros no dialogamos en la obra, son testimonios que están dichos hacia cualquier lado o también hacia el público, pero cada una está en su mundo. ¿Viste? Una es una mujer de La Rioja, que la hace muy excelentemente bien Isabel Quinteros, que está en el campo con un motor. La otra es Noemi Frenkel, que bueno, que está con los recuerdos de sus hijos, y es la única en realidad que recupera la idea de que esa guerra tuvo sentido y que su hijo es un héroe porque murió en la guerra. Cosa de las cuales todas las demás disentimos, y yo también. Después está, bueno, eso lo hace Noemí. Después María Espinosa, que hace un personaje de una mujer de la provincia de Corrientes, que lo hace muy bien, por cierto, y que está en silla de ruedas en el documental. Sí. Y está toda la obra en silla de ruedas, y tuvo que aprender. Ay, sí. Y lo hace muy lindo, muy lindo. Yo no la conocía, era la única de las actrices que conocí, y la verdad que me gusta mucho su trabajo. Sí. Y yo que soy costurera. Con la máquina de tu mamá. De mi mamá, sí, así que mi mamá está actuando de alguna manera. La máquina que tenía mi mamá cuando era jovencita, con la cual me ha cosido. escena. Me No. encanta. Yo el juego de té del unipersonal era de mi abuela, ¿Viste? heredado. Ayer en microteatro hacía una obra de los bien. 80 con toda ropa de mi vieja. Ah, es qué hermoso, es hermoso, sí, sí. sí. Y bueno, y entonces cada una cuenta en una primera parte cómo fue su infancia, o sea, cómo llegó a ser esta madre de un soldado de Malvinas. Son bien diferentes las 4 historias. Bueno, el proyecto se armó un poco porque María Victoria me dijo, ayúdame, pero yo tanto de teatro no sé qué sé yo. Yo le sugerí actrices que le parecieron todas muy bien. Ella la convocó a María, que yo no la conocía. Y bueno, ensayamos un montón, 3 veces por semana, que para mí es un montonazo. Y ese árbol. Bueno, eso fue idea de la directora de arte, que es su directora de arte de sus películas, que después, si querés, nombro a todo el mundo. Sí, por supuesto. Bueno, y ahí estrenamos. La verdad que yo tenía una expectativa medio incierta de qué iba a pasar con la obra, ¿no?
porque es tremenda, la obra es tremenda. O sea, empieza bien, yo hacía eso, y de repente, bueno, aparece la idea de que los chicos se van a la guerra, que estas mujeres no tenían idea, porque si acá no teníamos idea de lo que pasaba, en las provincias no se enteraban algunas ni que se habían ido a la guerra, o sea, los iban a la conscripción y después los embarcaban ahí en las peores condiciones que ya todos conocemos. Pero sea como sea, es una causa que la misma que de los hijos de los apropiados y de los nietos apropiados, sigue vigente. O sea, no es que terminó la guerra y ya está el cementerio de Malvinas y ya está. No, ¿viste? aparte la memoria, ¿no? Fue tremendo para mí, algo personal que comento cuando estaba ahí en la función, esto ya que decís del cementerio. En un momento cuentan las madres cuando fueron al cementerio a ver si encontraban, y en abril del 83, y yo en la panza tenía a mi hija que nació en mayo del 83. Mirá. Así que ellas iban por sus hijos muertos y yo tenía vida. Y se me vino esa imagen en ese momento, y toda la gente, bueno, por supuesto todo el público, imposible Sí, es no conectar, a ¿no? mí no me había pasado nunca de escuchar mocos y mocos en la platea. Bueno, a vos tal vez te pasa si la obra es brava. Pero es humor negro. No, la también. paciencia es más de humor negro. Ok. Lo No, que esto pero llega un siempre hay momento una que tragedia hasta los atrás más del humor. duros dicen, yo la verdad que no, y al final me vino toda la emoción junta. Sí. Pero no porque sea de golpes bajos ni No, lacrimógena, no, porque no, pensá que para estos nada. testimonios fueron tomados Sí. muchos años después. No Sí. es que acaba de pasar esto, o sea, las mujeres no están transitando ese duelo reciente, sino que cuentan con cierta distancia todo esto que pasó, lo cual para mí es todavía más potente todavía. Sí, y bueno, decir también, aprovecho, me gustó mostrar así investigar, el- sí, ahora vas a nombrar a todos, me gusta investigar y encontré con un documental de las mujeres civiles que estuvieron allí, Sí. que ayudaron, enfermeras, instrumentistas que las subieron, Invisibilizadas. y Total. claro, pero además los pocos derechos de las mujeres, bueno, eso a fuego, y llegaron allá y todavía las rechazaban. No tenían ropa para las mujeres, se tuvieron que poner la ropa de Los los varones. varones, primero ni las querían ver, cinturones ajustados para que no se les cayeran los pantalones, los borcegos eran de tamaño para hombres, bueno, y todo lo que han hecho. Entonces, tener presente eso, ¿no? No, esa causa continúa. Sí, continúa. Porque hay muchas personas que quieren que traerse al continente porque algunos dicen que los repatrien, pero las Malvinas son argentinas. Claro. Entonces está muy equivocado hablar de, Claro, de- de de- repatriar. una de ellas dice que la traigan a mi continente, y eso sí, porque es el continente de ella, pero es la misma patria. Claro. Y yo tengo una sobrina que trabaja en el Museo Malvinas, que ayer fue a la función y yo por eso estaba doblemente emocionada, que me dice, claro, hay mucha división en el tema de la lucha por las Malvinas, porque hay gente que le parece que estuvo bien y qué sé yo, y otras que reivindican, digamos, la idea de que los cuerpos esos tienen que ser traídos al continente de donde nacieron, y no solo eso, sino que, por ejemplo, ellos se niegan, algunos de los combatientes se niegan a ir a Malvinas, porque les tienen que firmar el pasaporte como si entraran al territorio inglés. Claro. Y es reconocer que las Malvinas... Claro, ¿entendés? claro. Entonces no quieren ir algunos. Qué interesante, a mí eso me Ay, sí. súper conmovió, ¿viste? No, y esta obra está trayendo y poniendo también en el tapete esto, ¿no? Que no, porque, bueno, nos distraen con pavadas, y bueno, y esto sigue. Nombrá todo el equipo Bueno, que querías espera. nombrar y Bueno. mandate Chivo Díaz. Ahora, ¿cómo compran las entradas? Bueno, las entradas, como siempre, por Alternativa Teatral. El equipo somos Elvira Neto, Noemí Frenkel, Isabel Quinteros, María Espinosa, dirección de María Victoria Menis. Y luego tenemos al equipo técnico, la escenografía Julieta Wagner, diseño de vestuario Ingrid Barbarich, la iluminación el Chino Nobel,
Arte, música y sonido Gustavo Pomerán y Adrián Rodríguez, bueno, el diseño del afiche, qué sé yo, todo lo demás, y bueno, ¿qué más? Asistente de dirección Alejandra Berardi, que es una genia las total. funciones. Prensa Paula Simkin, la función son los domingos de abril y de mayo a las 5 de la tarde, un horario lindo para después recuperar. Sí, sí, después vas a la panadería y te compras algo, viste, un No, pero es vicio muy que fuerte estar en el medio de la función y empezás a escuchar Sí. tipos. Sí, y para las entradas por alternativa teatral, porque se agotan, está la sala estallada. Sí. Bueno, mientras le pregunto a ella lo de microteatro, vos prepará que voy a mandar un chivito de mi obra, que es la última función. Por cierto, y yo la vi, estás increíble. Gracias. Porque ahí actúo y soy dramaturga. Ah, espectacular. Sí. Yo también vi una obra tuya, pero también hace 10 años. Era hace una vez. De vampiros, ¿puede ser? Ay, sí. Mirá vos, Sí, esa no sí. te la conocía. Hace mucho. Bueno, ya nombrar, por supuesto, a mis compañeros, pero decí, por favor, esto. Bueno, en microteatro estoy los martes y los domingos, o sea, ayer tuve función en el horario de Golfa. Microteatro es, bueno, justamente obras de 15 minutos, donde entran 20 personas por sala, es todo micro, y las temporadas duran un mes. Entonces, por este mes, abril, estoy martes y domingos. El mes que viene también voy a estar, pero ya con otra obra. Se va renovando, es una linda salida, porque hay un bar abajo, podés subir con tu trago a ver una obra de 15 minutos, después bajás, la comentás, volvés a subir si querés ver otra. Claro, y está bueno para los que por ahí no se acercaron nunca al teatro, que Sí. empiezan de a poquito, que le tienen como un poco de miedo a ver si se aburren. Esto tiene mucha agilidad y talentosos directores, autores. La obra se llama El Último Casting, porque claro, hay un sí. montón en cuál estoy. El último casting. ¿Y quién dirige? todo? Dirige Ariel Sandés y actúo con Carolina Zagardoy. Muy bien. Bueno, las entradas Las entradas Por por altern- microteatro. por microteatro. Microteatro, Capaz que vea. alternativa los mandan a esa página. Es Puede muy- ser. Si no, se meten en Microteatro Buenos Aires y ahí tienen toda la cartelera y es muy fácil comprar las entradas desde ahí. Bueno, Ya comeremos Faisán es una obra que dirige Daniel Marcove, de mi autoría, también actúo y estoy con talentoso Hugo Cosianzi, Toto Salinas y Camila Trullol. Y vamos los viernes, 20 horas, en el Espacio Experimental Leónidas Barleta, ex Teatro del Pueblo, que esta sala depende del Centro Cultural de la Cooperación. Es la última función, así que no se cuelguen, por lo pronto de esta temporada, viernes 20 horas. Las entradas por alternativa teatral o las pueden comprar en el CCC también o en la boletería del teatro. Y habla del mundo de los actores. Y habla del mundo de los actores, pero es una obra que es para todos porque habla de los deseos, de las frustraciones, de las pasiones y de los sueños. ¿Quién no tuvo sueños, deseos y frustraciones? Ya comeremos Faisán, presidente. Bueno, vemos si escuchamos unas imágenes. Va. Bueno. Momento intimista, pero después hay mucho ritmo y bueno, tiene la mano maestra de Daniel Marcove que equilibra muy bien todos los momentos y tiene tantas obras dirigidas. Y ahora ya que estamos, vamos a contar que en el Teatro El Tinglado se va a estrenar en mayo La muerte de un viajante, de Arthur Miller, con Aguada e Ingrid Pelicori como protagonistas. Dirige Daniel Marcove, un elenco hermosísimo, los hijos, Toto Salinas, que es uno de los actores que está acá en mi obra, y Junior Pisanú. También. Hoy, Junior, te voy a ir a ver al teatro a la noche. Bueno, eso, una obra emblemática para no perderse. ¿Nos contás un poquito, Tomás, esta obra que estrenaron ayer y que aplaudimos de pie? Bueno, ayer se estrenó Prohibido Matarse.
Es una obra en la que actúan, repito, Almudena González, Adriana Ferrer, Walter Jacob y María Laura Alemán. Y bueno. ¿Tiene algo que ver con algo personal esta protagonista que quiere escribir una obra? Contá de qué va lo que se pueda. Bueno, la obra trata principalmente sobre Teresa, que es un personaje que está escribiendo una obra y que en el medio se enferma o entra en un proceso de diagnóstico en el que no sabe qué tiene. Y entonces decide que esa obra que está escribiendo la va a hacer con la gente que tiene a su alrededor, que son su médico y su madre, que nunca actuaron. Entonces, un poco, bueno, ese es el contenido hilarante en cómo van creando un poco esta obra y al mismo tiempo cómo va ella atravesando este proceso de diagnóstico entre médicos y entre... Así que un poco, bueno, es ese dilema el que se le va presentando un poco el proceso creativo en paralelo al proceso diagnóstico y que en realidad termina hablando un poco de la espera, de la incertidumbre, de todas las emociones que se generan y de alguna forma también termina cuestionando por qué todo el tiempo, cuánto es necesario hacer de lo personal algo espectacular de alguna forma. Y bueno, es todo ficción. Es todo ficción. Bueno, otra vez repetimos, va los domingos. Va los domingos a las 20 horas en el Teatro Armenia. La protagonizan Almudena González, Adriana Ferrer, Walter Jacob y María Laura Alemán. La asistencia de dirección es de Catalina Napolitano. Y las entradas por Alternativa Teatral. Y las entradas por Alternativa Teatral. Muchas gracias. Vamos a hablar de Ruth. Bueno, hablemos también de Ruth. Pero entonces. estallada la sala, qué maravilla. Sí, estallada la ¿Hasta sala, es cuándo un fenómeno. siguen? Seguimos. Y lo curioso es que tampoco es que estamos un día fijo. Se van agregando funciones. Es un poco la mecánica del Dumont 40-40, que cuando queda espacio... Y el Guevara también pasa eso en el Galpón de Guevara. ¿Ah, también? Sí. Sí, me parece que es una tendencia nueva. Raro, ¿viste? Porque uno está acostumbrado, bueno, tal día. Acá dicen, bueno, el jueves, el martes, pueden, sí, bueno, vamos. Y la verdad que estamos sorprendidos por la afluencia de público, que es impresionante. Es una sala grande, 140 personas. Bueno, contá de qué va y parte de la novela de Adriana. Claro, yo creo que uno de los éxitos también es que esta novela, que se llama Ruth también, que escribió Adriana Riva, tiene su 8ª edición. Y allí, bueno, la idea del productor y de Maite Caballero, que es transformar literatura a teatro, hicieron la adaptación Gallina, Berdichevsky y Mariana Chaud, quien la dirige. Me convocó a mí, primero la convocaron a Ana María Bobo, que es la primera vez que trabaja con alguien. Porque ella relataba, hacía teatro contado, cuentos. Claro, ella es narradora oral. Sí. Bueno, por cierto, el espectáculo del CCC es muy lindo, sí. La mentira candente, que creo que también este viernes es la última. Bueno, y ahí nos metimos con esto que habla de una mujer de 80 años que enviudó hace más o menos poco y cómo vive su vejez. El tema es un bajón, porque la vejez es un bajón. Pero tiene un humor la obra. Que les cuenten que la sabiduría y no sé qué, pero la verdad que la vejez es un bajón. Pero bueno, está tratado con mucho humor, mucha inteligencia, y la gente se ríe muchísimo de cosas que por supuesto se identifica, porque hay miles de lugares comunes, pero lugares comunes tratados con mucha gracia, con mucha inteligencia. Claro, aparte la apuesta es muy interesante. La apuesta es muy interesante, la escenografía es de Mariana Tirante, hay un dispositivo sobre el cual parecería una cocina, pero solo son unos azulejos, y sobre el cual se proyectan obras de arte por contemporáneo, porque la protagonista, que es Ana María Bobo, es alguien muy interesado en el arte y que dice que lo único que la sostiene en la vida es poder ir a los museos y ver el arte, y en eso se embarca. Entonces, vos sos la amiga loca que te la querés llevar a viajar. Yo soy la amiga Luisa que un poco la sostiene, son esas amigas que bancan y que la trata también, como decís vos, a un lugar la anima a llegar a un lugar de vitalidad, proponiéndole un viaje. Y bueno, ella se niega, bueno, no voy a contar el final. No, y yo menos. Pero bueno, es raro porque es profunda y a la vez es muy graciosa, así que la gente sale muy agradecida y muy divertida. Estoy muy contenta. Sí, pero es maravilloso. Y los hombres también se ríen mucho, aunque es la historia de estas dos mujeres
Sí, pues la vagina nos abarca a todos, ¿viste? A los hombres, a las Claro. mujeres, no es específicamente femenina. Claro, tampoco, y además están involucrados en las historias de ustedes. Sí, completamente. Completamente. Ah, está muy divertido. Así que los días que van. Bueno, es que no se puedo decir, porque pero esta Claro, semana, porque- decí esta semana. esta semana no tenemos funciones, por Claro. ejemplo. La semana anterior tuvimos 2, la semana que viene tenemos 3. Entonces, que ahora pero hay no que me chusmear en la acuerdo. página del de Dumont alternativa y del Dumont y también. del Dumont también. Ahí se y ahí entera. van saliendo las funciones. Claro. Muy bien. Quería preguntarles a los tres, ¿no? Porque me gusta mucho el camino. Todos hablaron esto de explorar, de animarse, de investigar, de no quedarse con lo... Y son de distintas edades y vienen de distintos lenguajes y caminos. ¿Cómo ves vos ahora a la juventud, a los actores jóvenes, cómo emprenden el camino, a diferencia de cuando empezaste vos? Creo que ahora ¿Qué los falta? actores ¿Qué están sobra? mucho más formados que Sí. cuando nosotros lo hacíamos. Bueno, algunos hacían el conservatorio, pero no había la cantidad de escuelas de teatro, ni había, bueno, fuera del el conservatorio, que era municipal, ¿no es cierto? Pero no había carreras para actores, ni para directores, ni para escenógrafos. Entonces, bueno, yo lo que veo es que ahora están muchísimo más formados, lo cual está muy bueno, y que hay nada, que hay una pasión tremenda y yo lo agradezco. Yo no alcanzo a ver ni el 2% de las cosas que se producen, y me parece genial, porque es una forma de expresar, ¿viste? Y de divulgar temas que importan, qué sé yo, me parece genial, la verdad, toda la movida de teatro en todos lados, teatro chiquito, teatros enormes, es maravilloso, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, Como siempre eso, pero claro. la creatividad en la pobreza, porque Claro, el instituto sí. no funciona más, los teatros son a las cansadas que te dan un coso. Entonces, es a pulmón, ¿viste? Entonces, verdaderamente es una pasión, porque es lo Eso, que, sí. si no es una pasión, ¿por qué lo haces? Claro, no, aparte el trabajo es titánico. Es o sea, titánico. Montar una obra en un espacio independiente y también sostenerla, ¿no? Exacto. En el tiempo, es mucho trabajo. Eso es lo que da mucho trabajo, sostenerla en el tiempo. Sostenerla, claro, cómo reinvertís lo que te entra, hay que reinvertir en prensa, hay que trabajar mucho, qué sé yo, bueno, un montón de cosas, Sí. pero sí, yo pienso un poco eso, también estamos más formados porque también hay mucho más lenguaje audiovisual, entonces eso sin querer nos va educando a ver cómo se actúa, cómo se interpreta esta situación, la otra, y eso también en los espectadores se nota, ¿no? Y un poco, bueno, lo que dice Pipi, ¿no? Es impresionante nuestra sociedad que ante la pobreza y la desesperación se Claro. vuelca a la A la creatividad, creatividad, ¿no? sí. Esa frase, y la ¿no? Que el teatro excelencia- salva. El teatro te salva la vida, sí. No, y además la excelencia de los actores. Yo a veces Sí. veo obras que por ahí no me gusta tanto la obra, pero qué buenos actores. Sí, eso sí. es increíble. En cine, en teatro, qué buenos Sí. actores tenemos en la Argentina. Sí, divinos, formados, mucho, talentos. ¿eh? No, No pasa mucho. el Te vas a teatro cae España aquí. y- Sí, Total, te total. empieza a servir, te ha servido más de una cosa. Tomás, ¿y qué pasa? Porque también siempre, bueno, Daniel Marcove habló mucho de este tema y dice que antes también eran menos, que había menos competencia y sí. que no tenían la formación que tienen ahora, que hacen dramaturgia también paralelamente. ¿Qué pasa a los actores jóvenes con las generaciones anteriores, esos elencos estables del San Martín, por ejemplo, donde aprendían tanto los nuevos que se incorporaban de los otros? ¿Conocen historia del teatro? ¿Les interesa o no? ¿Es como algo lo nuevo nada más? No, bueno, en ese sentido siento que hay algo de la formación que depende de dónde se provenga. Siento que hay más conocimiento o menos. Es claro que casi todos los que fueron a la universidad por ahí tienen esa conciencia más de la historia. Y sí, sí. o bueno, los que no fueron son así más apasionados y se sentaron a estudiarlo, pero la verdad que la historia del teatro y todas esas cosas siento que se aprenden más ahí en esa formación de alguna forma.
Sobre todo porque el teatro tiene esto de que si no lo viste en su momento, Claro, lo vivo. no es que lo puedes, no sé, como las películas, seguir viendo. Claro. De todas formas, yo siento que sí, yo siento que hay mucho folclore de teatro, hay mucho teatro en general, mucha formación, y siento que hay mucho intento de pensamiento, hay mucho pensamiento también sobre la escena. A mí me encanta, yo siempre tengo el objetivo de que acá en estas mesas, que vuelvo a repetir, me gustaba la mesa redonda Lotano, me gusta cruzar lenguajes, generaciones, miro todo, lo máximo que puedo. Y digo, este programa, no porque lo conduzco yo, por la gente, por los artistas que vienen, tendría que estar en algún lugar, porque está subido en YouTube, para que vean la historia, porque es hermoso escucharte a vos, a ella, con ella, y así todos los programas, ¿no? Que es una manera de saber, de conocer al otro y la historia, esto que vos decís que por ahí no hay material, que sí pasa que no hay material, desgraciadamente, guardado como tendría que haber y demás. Claro. Que escuchen a sus padres. Bueno, hay una muestra muy linda ahora en el Moderno que preciosa. habían curado Tantañón y Gallina. Sí, que Ana Alvarado también está ahí. Hay una del Periférico de Objetos al lado, pero hay otra del teatro de entre el 60 muy y buena. los 80. Muy buena. Espectacular, a mí me pareció súper inspiradora. Sí, súper. Por más que yo ya conocía varios, volver a verlo, revisitarlo. Qué divino. Era como tomar conciencia también de, incluso decir eso también, más allá de, no sé, es una pregunta que me hacía, como, ¿cuántos riesgos se ha asumido también haciendo teatro? Entonces, ¿en qué estamos? Claro, sí, riesgos tanto reales como estéticos. Sí. Claro. Entonces, no sé, como para entender un poco también qué se está haciendo hoy y por qué, no sé, hay algo de esa Nombrá el lugar para que vayan a verla. Esa es en el Museo de Arte Moderno. En la calle San Juan. En la calle San Juan. San Juan. Sí, no sé si seguirá abierta o si te cierra. No, creo que hasta mayo está. Sí. Le queda ahí un puchito porque ya está hace tiempo. Sí. Pero la verdad que es hermoso ese museo. Da una hermosa perspectiva. Sí, se llama del Ditel al Paracultural, sí, creo. Muy el Ditel y el Paracultural. ¿Viste? De muchas cosas. No, a mí me hace gracia porque yo la mayoría de las obras que hice quedaron en el aire. No están en ningún, por ahí tenés alguna foto, porque ni siquiera, también las fotos serán caras. Claro, imprimirlas sí, todo, entonces. Total. Bueno, el tiempo se fue, pero qué lindo compartir con ustedes. Muchas gracias con los oyentes. Gracias Radio Sónica, gracias Gonzalo. Y lo que nos despedimos, por favor, ponelo, una canción de Roxana Cané, Naranjo en Flor. Muchas gracias. Viva el teatro, viva el teatro siempre. Gracias Roxana por este tema.